La historia nos traslada a un momento previo en la audiencia, donde la reina elfa pregunta sorprendida si Eccles no sabía nada del ataque que sufrieron por parte de los elfos oscuros. Él responde con calma que, en efecto, respecto al tratamiento de los vómitos de sangre cometieron errores y por ello ofrecen disculpas, pero sobre ese incidente específico con los elfos oscuros debe dejar claro que los humanos no saben nada, y de hecho es un asunto que también los intriga. Reconoce que es evidente que hay muchos malentendidos entre ambos pueblos y que si pueden resolverlos uno a uno podrán despejar las nubes negras que ocultan el panorama completo, por lo que pide que continúen colaborando, palabras que dejan pensativos a los elfos, hasta que la reina dragón se acerca a él con una sonrisa intrigante, ofreciéndole té. La escena se traslada después a un bar atendido por dragones, donde Fia y compañía se encuentran. Ella pide con entusiasmo dos de las bebidas y los platillos más recomendados, pese a que Sol le advierte que se trata de alcohol, lo que ella confirma con tranquilidad. Varias especies en el lugar, incluidos elfos y una súcubo, los observan con intriga y hostilidad, lo cual incomoda a Sol, aunque Fia resta importancia. El camarero dragón les sirve tacos con cerveza fría y Sol prueba la comida y estalla de entusiasmo diciendo que es deliciosa. Comparando el impacto de sabor con aquella vez en el seminario en la que un rayo cayó frente a ella en plena tormenta, Fia duda, pero al probar también grita lo increíblemente sabroso que está, alegrando a Sol, quien agradece al cantinero dragón mientras Fia, intrigada, le pregunta si es un plato tradicional de los dragones, pues asegura que conocía todos sus platillos en el árbol del mundo y nunca había probado algo así. El dragón, pensando en Amami, responde que lo ideó recientemente para los invitados del Reino de la Noche. Justo entonces llegan Corone y las demás, saludadas por los dragones mientras Corone, por encargo de Alec, pide tacos para todas, interrumpida por Fia que se disculpa nerviosa por haberse adelantado antes por hambre, aunque aprovecha para pedir hablar un momento con Saya. Corone, tensa, consulta a su compañera, quien acepta tranquilamente. Fia le dice con tono calculado que desde el seminario no hablaban, recordándole la mala suerte de terminar como diácono de un sujeto tan inútil como Crunelson, e insinuando que antes también soportó a otro igual de inútil. Saya responde con serenidad que sí, pero le agradece su apoyo de entonces. Con seriedad, Fia ofrece reincorporarla a la iglesia, advirtiéndole que, según oyó, Crunelson tras su error escapó con los elfos oscuros y quedarse ahí sola podría hacerla pasarla mal, pero Saya le responde con firmeza que al contrario, desea quedarse. Con una mirada fría, Fia se limita a decir que está bien, y al retirarse con Sol le coloca la mano en el hombro para añadir que pronto regresarán al reino humano, así que se cuide, dejando una fuerte tensión en el ambiente que hace suspirar a Corone. De vuelta con Amami, este revisa a la reina enana Parla, tranquilizándola de que no debe preocuparse por la cicatriz en su rostro, aunque quizá pueda mejorarla un poco. Ella, sorprendida, pregunta si realmente puede hacer algo incluso después de la magia regenerativa, a lo que Amami explica que lo que tiene es una cicatriz hipertrófica que, de no tratarse, crecerá hacia arriba. Las cicatrices son marcas que quedan tras una lesión en la piel y su proceso de curación pasa por fases de coagulación, inflamación, proliferación y remodelación. Aunque generalmente no causan problemas, en algunos casos se convierten en un asunto estético, como sucede con las cicatrices hipertróficas y los queloides. Las primeras suelen aparecer en zonas de tensión, como pecho o articulaciones, y se manifiestan como marcas rojas elevadas. Los queloides, en cambio, crecen más allá de la herida original, adoptando formas abultadas e irregulares que pueden generar molestias físicas y psicológicas. Hoy en día, la cirugía plástica y la dermatología ofrecen tratamientos para ambas. Los queloides no solo aparecen tras heridas o cirugías, también pueden desarrollarse después de acné, vacunas o incluso perforaciones en la piel, lo que los convierte en un ejemplo de cómo el cuerpo a veces sobrereacciona en su intento de sanar. Parla sonríe diciendo que mientras no duela ni sangre no es algo para angustiarse, aunque de inmediato cambia de tema con tono entusiasta pidiendo que por favor cure al rey Dosatul, que sufre el mal del mazo. Reconoce que es una petición irrazonable, pero aún así lo suplica, aunque antes de terminar Amami ya había aceptado y preguntado dónde debía ir a examinarlo. Mirando a Alec, le informa que necesita salir,
y aunque éste replica que no es lo ideal, acepta que por la situación actual quizás sea lo mejor, jurando acompañarlo como su guardaespaldas. Parla, emocionada, le pregunta si realmente está seguro, y Amami, con tranquilidad, afirma que por supuesto, que si logra curar el mal del mazo entonces Parla tendrá que dejarlo también trabajar en mejorar su cicatriz. A lo que ella, emocionada y agradecida, le responde que desde ya le da las gracias, disculpándose por haber desconfiado tanto y preguntando con esperanza si realmente puede curar ese mal. Amami, con calma, menciona que antes de nada tendría que examinar al rey para conocer los síntomas y entender qué es exactamente ese mal del mazo, pero sus palabras se ven interrumpidas por el llanto de una niña. Corone entra llevando a la pequeña, que se había lastimado el brazo, mientras la madre, una mujer de aspecto ave, similar a una arpía, explica entre lágrimas que parecía que iba a caerse y, al intentar sujetarla rápidamente por el brazo, ocurrió el accidente. Amami la tranquiliza con amabilidad y le pide a la niña que intente levantar los brazos, acompañando la instrucción con un gesto. Ella lo intenta entre sollozos, logrando moverlo solo en parte. Entonces Amami revisa con detalle el ala, sujeta su codo y con un movimiento rápido se escucha un leve tirón. El gesto impacta a los presentes, pero la niña sonríe al instante y, con el nuevo gesto de Amami, logra levantar por completo los brazos, llenando de alivio y alegría a todos. Explicando con serenidad, les dice que se trataba de una subluxación del codo, algo común en humanos, especialmente niños, pero que al parecer también afecta a su especie, por lo que pide a la madre tener más cuidado al tomarla de los brazos. La subluxación del codo, también conocida como codo de niñera, ocurre cuando la cabeza del radio se desplaza fuera de su sitio en la articulación, generalmente por un tirón brusco en el brazo, siendo muy frecuente en niños de 2 a 6 años. Aunque provoca un dolor repentino e impide mover bien el brazo, no es una fractura y suele resolverse con una maniobra médica sencilla para recolocar el hueso. Recibe el nombre de codo de niñera porque solía producirse con frecuencia cuando los adultos tiraban de los niños al levantarlos bruscamente de la mano. Parla, que observaba atentamente, queda convencida de que Amami no es ningún charlatán, lo que hace es auténtica magia. Conmovida, se inclina en una reverencia y le pide disculpas por sus comentarios irrespetuosos de antes, rogando poder contar con su ayuda. Amami y Corone asienten con una sonrisa. La escena cambia al taller enano, donde Huk llega corriendo para avisar que Amami-Sensei y su madre irán a ver al enfermo. Pregunta si él no irá también, pero el enano, con el ceño fruncido, dice que no. Enfadado asegura que ese muchacho despreció la importancia del entrenamiento, de la perfección en la técnica y del respeto a las tradiciones, burlándose de los principios fundamentales de todo artesano. Eligió hacer lo que quiso y darle la espalda a todo lo que se le enseñó, por lo que no tiene ninguna obligación de ayudarlo. Huk, entre lágrimas de enojo, le grita que es un idiota antes de salir corriendo, mientras un duende comenta que, aunque quiera romper lazos, sigue siendo el padre de Huk y debería ceder un poco. El enano, tras pensarlo, solo responde que tal vez es hora de unas vacaciones. Después, en la entrada del castillo élfico, el dios del bosque y Alec, transformado en dragón, esperan junto a los demás, listos para partir. Amami, intrigado, pregunta por el extraño vehículo frente a ellos y Alec explica que no puede llevar a tantas personas solo, por lo que Normin remodeló unos carruajes para que el dios del bosque y él pudieran transportarlos. La respuesta sorprende a Amami. En ese momento aparece Juno-san disculpándose por la tardanza, pero lo que deja a todos impactados es ver detrás a Fia, lo que enciende la ira de Alec, que maldice preguntando por qué trajeron a esa humana. Fia, nerviosa, pide calma, mientras Aya pregunta directamente qué hace allí. La princesa élfica interviene aclarando que fue una propuesta del arzobispo Eccles, que Fia, como subordinada directa, pusiera a disposición del árbol del mundo todas sus habilidades para restaurar la confianza perdida entre humanos y elfos. Fia añade con su tono habitual que la situación ha cambiado, que la iglesia no busca un conflicto sino coexistencia, y que por eso se decidió que ella se quede como muestra de compromiso, aunque reconoce que, visto de otra manera, no deja de ser un rehén para evitar una guerra. Aún así, recalca que puede ser de utilidad,
pues ahora cuentan tanto con la magia de purificación de Saya como con su magia regenerativa, y promete dar lo mejor de sí. Amami se le acerca y, con una sonrisa tranquila, le pregunta si puede llamarla Fia-san. Ella acepta, aunque intrigada le pregunta quién es. Amami se presenta como Amami Yuto y expresa su deseo de trabajar bien juntos. De inmediato le pide que los acompañe al reino de los enanos, lo que sorprende a todos. Explica que los últimos sucesos le inquietan y teme no poder manejar todo por sí mismo, además de que Fia, siendo la senpai de Saya, es sin duda alguien capaz. Confiesa su miedo de no estar a la altura de ayudar al padre de Hook y a los demás enanos. Alec, resignado, responde que eso es típico de él, pero le advierte que no se aleje de su lado, a lo que Amami asiente. Dirigiéndose a Fia, Alec le pregunta por el paradero de Eccles y del otro acompañante. Ella responde que seguramente están partiendo ya hacia casa y que solo ella permanecerá. En ese momento todos los ven marcharse, y Amami, curioso, pregunta quién es exactamente el arzobispo. Fia señala al hombre de los cuernos y Amami, observándolo de lejos, murmura que así que ese es el arzobispo humano. La atención se centra luego en el enano que inspecciona el carruaje, admitiendo que será su primer vuelo largo, pero confiado en que la resistencia es suficiente aunque debieron dejar el techo casi intacto para aligerar peso. Se muestra intrigado por cómo se desenvolverá. Amami se le acerca y le dice que él también debería ir, por si surgen problemas con el vehículo durante el viaje, lo que alegra a Parla y Hook. El enano, serio, les advierte que no se hagan ideas equivocadas, que lo hace únicamente para verificar el buen funcionamiento. Todos sonríen satisfechos mientras suben al transporte rumbo al reino enano. En paralelo, Eccles conversa con Sol sobre la decisión de dejar a Fia en el árbol del mundo, aunque fue propuesto por ella misma. Duda que sea lo mejor considerando que Se sigue incapacitado, reconociendo que sin duda traerá problemas explicar por qué se quedó atrás, pero que harán todo lo posible por extinguir cualquier conflicto por el bien de todos, incluida Fia. De regreso en el transporte, el ambiente se llena de expectación por el viaje. Fia, con una mirada desafiante, que le enseñe todo lo que tiene, Amami Sensei. La historia nos traslada al reino enano, caracterizado por su clima frío y nevado. Unos trabajadores preguntan a Sora si todo va bien, a lo que responde que, para la gran cantidad de nieve que cae, supongo que sí. Otro enano agrega que ya juntaron otra pila de carbón, levantaron muros de contención y mejoraron los canales de agua. Mientras se limiten a lo que pueden hacer, todo estará bien, mi rey. Con voz apagada, Sora le pide que siga a cargo de los trabajos, dejando al hombre con un gesto de insatisfacción. Entretanto, un grupo de enanos reunidos maldice su situación. Si tan solo pudieran extraer maná, apenas queda lo suficiente para el Festival de los Espíritus. Otro dice que no pueden seguir así, preguntándose si acaso Dosatulsamán no está preocupado. Otro responde que claro que lo está. En el pasado, algunos afectados por el mal del mazo se curaron simplemente descansando el brazo. Dosatul ha puesto todas sus esperanzas en que ocurra lo mismo, aunque lo vemos observando su propia mano temblorosa. Un enano más refuta que esperar eso es como esperar que deje de nevar, nadie sabe cuánto tiempo tomará, realmente no hay nada que puedan hacer. Por otro lado, en el Alex Express, Amami cierra las ventanas informando que el sol se está poniendo y la temperatura baja, además de que no quieren que la luz moleste a Choe, quien agradece. Patra le pregunta si conoce la mina de Nox, su destino. Chloe responde que sí, en aquel entonces no había túneles, solo una enorme cavidad que los vampiros usaban para refugiarse del sol. Patra se inclina y agradece con solemnidad, recordando que, tras el gran desastre, fueron los vampiros quienes le cedieron esas tierras, y que nunca olvidarán esa gratitud ni la promesa de celebrar juntos el Festival de los Espíritus Divinos. Chloe, incómoda, les pide que no continúen con las reverencias. Amami, curioso, pregunta por ese gran desastre y el festival, pero Alec los interrumpe avisando que ya casi llegan. En la superficie, los enanos se sorprenden al ver descender a la quimera y al dragón, formando guardia con cautela. Alec, al aterrizar, les pide calma y asegura que no harán nada. Patra, dando un paso al frente, pide que los dejen pasar porque ha traído a alguien que puede ayudarles. Todos quedan atónitos, en especial el rey enano,
que con incredulidad pregunta si habla en serio, ¿alguien puede ayudarlo? Hugh, feliz, señala a Amami diciendo con entusiasmo que es el mejor doctor, mientras este se presenta. El rey se sorprende al ver que es un humano. Dentro del transporte, Fia comienza apenas a despertar. Con tono serio, Doshatul les pide perdón, pero dice que tendrán que regresar. Mira a Parla y reconoce que tomó muchos riesgos por él, agradece que haya vuelto, pero asegura que ya recurrieron a los humanos. Unos imbéciles vinieron diciendo ser discípulos de un tal Ekur, de la facción Kabaz. No pudieron curarlo en absoluto, pero sí arrancarles hasta el último pelo del culo. Para él, todo fue una pérdida de tiempo. Fia interviene, señalando que lo mejor sería dejarse revisar también por ellos. Por más corruptos que sean, siguen siendo obispos de la iglesia, y es preocupante que no pudieran hacer nada. Doshatul la mira con odio y le pregunta si acaso también es de la iglesia humana. Ella responde que sí, pero le asegura que no le quitará más pelos del culo. El rey resopla, suponiendo que está bien, y les invita a entrar. Antes de hacerlo, Doshatul repara en Hugh y pregunta si eso significa que su padre también vino con ellos. Entre dientes lo llama idiota, diciendo que solo se obsesiona con el entrenamiento, la técnica y las tradiciones, sin detenerse a pensar en lo elemental de la vida. Un día simplemente desapareció y nunca reflexionó sobre lo que hacía, asegura que jamás volverá a confiar en él. En ese momento aparece Normin, replicando que al menos sigue teniendo energía, y con sarcasmo dice que no se meterá en sus asuntos, pero mejor entren en silencio. Doshatul replica que hacía tiempo no veía esa fea cara ni escuchaba esa horrible forma de hablar. Normin, molesto, le dice que no le importa su falta de respeto hacia él, pero que no sea grosero con Amami-sensei ni con quienes vinieron a ayudarlo. Doshatul responde que los demás pueden pasar, pero él es un caso especial, ¿acaso ya olvidó tanto por la edad? La tensión estalla. Amami, nervioso, pide que dejen de pelear, que podrían lastimarse y empeorar la enfermedad. Pero Normin insiste, si tiene una mano mala, que no la use, él solo usará una. Doshatul, desafiante, le dice que no lo menosprecie, que con una sola mano bastará para acabar. Ambos enanos se retan a vencidas, entre la mirada incrédula de los demás. Se esfuerzan jadeando, hasta que Normin logra imponerse, rompiendo la mesa y levantando el brazo de su oponente con fuerza. Ríe diciendo que aún le faltan 100 años para vencerlo. Doshatul, maldiciendo, promete que no huirá una vez más. Alec, cruzado de brazos, comenta que parece que se llevan bien. Antes de una segunda ronda, Doshatul se detiene al notar a Chloe acercarse. Se arrodilla y la saluda con sincero gusto, recordando cuando, a pesar de la maldición del sol, ella y su gente guiaron a los enanos hasta esas tierras y se las cedieron. Explica a los demás que, pensando en sus necesidades de refugio, es fácil comprender la importancia de esa cueva para los vampiros. Con solemnidad, añade que el Festival de los Espíritus Divinos fue una promesa forjada con el padre de Chloe-sama, el rey Rugan, y que además es una forma de transmitir a sus descendientes la gratitud eterna que sienten. Jura que, por el honor del reino, se asegurará de que el festival se realice. Chloe, con serenidad, agradece sus palabras, pero le pide que cuide de su salud antes que nada. La escena cambia al interior de una cabaña, donde el ambiente es más cálido. Fia inspecciona las manos del rey enano y comenta que no hay una hinchazón clara, pero sí entumecimiento, definitivamente no hay afinidad con esto. Saya pregunta a qué se refiere, y Fia explica que la magia curativa puede tener buena o mala afinidad a la hora de tratar con las maldiciones. En el caso del mal del mazo, al no haber fiebre ni síntomas visibles, se trata del peor escenario. A veces, si es leve, puede mejorar con el tiempo, pero es difícil dar un veredicto. Alec agrega con ironía que la iglesia siempre sale con esas cosas. Fia responde que no negará que hay cosas que la iglesia no puede hacer, pero seguramente su sensei podría. Amami interviene y pide a Doshatul que realice un gesto, juntar el dorso de las manos y mantenerlo un rato. El enano lo hace, pero al poco tiempo siente un dolor agudo, declarando que el entumecimiento es cada vez peor. El signo de Palen es una prueba clínica para diagnosticar el síndrome del túnel carpiano. Consiste en mantener los codos a la altura de los hombros y flexionar las muñecas durante 1 minuto,
presionando el dorso de las manos una contra la otra. Esta postura aumenta la presión sobre el nervio mediano y reproduce los síntomas característicos. Los demás enanos, junto con Patra, entran en pánico preguntando qué pretende hacer ese humano. Amami, tranquilo, les dice que lo siente, pero era necesario hacer la prueba. Ahora pide revisar sus manos. Observa que la eminencia tenar aún no parece atrofiada, pero decide comprobar el signo de Tinel. Al tocar un punto específico, Dosatul se retuerce de dolor. El signo de Tinel es una prueba para detectar lesiones nerviosas. Consiste en golpear suavemente la zona del nervio con los dedos o un martillo de reflejos. Si hay daño, aparece una sensación de hormigueo o calambre que se irradia hacia los dedos. Amami concluye que el entumecimiento lo siente principalmente en los dedos índice, medio y pulgar, lo cual el rey confirma. Alex sonríe y pregunta si descubrió algo. Amami afirma que sí, suponiendo que los enanos tienen una estructura similar a la humana, cree saber que es el mal del mazo. Todos se sorprenden y Corone pregunta qué lo provoca. Con calma, Amami explica que Dosatul padece algo llamado síndrome del túnel carpiano. Describe que el cuerpo tiene nervios encargados de múltiples funciones, movimiento, sensibilidad, respiración, circulación, etc. Uno de ellos es el nervio mediano, situado cerca de la muñeca. Cuando se daña o se comprime, puede causar dolor y entumecimiento en esa zona. En sus etapas iniciales, suele manifestarse como entumecimiento y dolor en el dedo índice y medio, y a medida que avanza, el pulgar comienza a presentar los mismos síntomas y en algunos casos, también el anular. Durante las fases más graves, si los síntomas progresan, aparece debilidad en la base del pulgar, llamado eminencia tenar, dificultando actividades cotidianas como abotonarse, sostener libros o usar utensilios como palillos o bolígrafos. Es común en personas que realizan movimientos repetitivos de muñeca, en embarazadas y en pacientes con diabetes o en diálisis. Dosatul reconoce que, siendo el trabajo manual la base de la vida enana, son particularmente propensos a padecerlo. Luego pregunta si, ya que sabe lo que es, puede tratarlo. Amami responde que, en casos leves, basta con descansar, pero el rey replica que ya lo intentó sin resultado. Amami entonces afirma que, si la magia y el descanso no funcionan, puede recurrir a una cirugía. Hugh, emocionado, dice que sería como cuando le abrieron el estómago. Amami asiente, explicando que haría una incisión para liberar el nervio comprimido. En ese momento, el rey enano lo toma con furia, exigiendo saber qué significa eso de abrirle el estómago a su hijo. Alec, reflejando instinto, lo aparta de Amami como si fuera un objeto, exigiendo saber qué pretende hacerle. Hugh, orgulloso, muestra su cicatriz y explica que Amami Sensei cortó algo malo dentro de su estómago y gracias a eso se curó. Impactado, Dosatul pregunta si eso es posible, mientras otros enanos lo miran con igual asombro. Hugh insiste en que, por eso, debería dejar que Amami Sensei haga lo que mejor sabe. Fia observa con interés mientras escucha la explicación. Tiempo después, Dosatul confirma, entonces, usarás una hoja afilada para cortar algo en mi mano, y eso de alguna manera me hará sentir mejor, ¿o entendí mal? Amami asiente. Los enanos, preocupados, dicen que quizá funcionó con Hugh, pero cortar la mano del rey es demasiado arriesgado. Si no funciona, podrían dañarla para siempre, mejor esperar un poco más. Pero Dosatul, con una sonrisa confiada, les dice que no teman, que al fin tienen una esperanza frente a ellos. Tomando las manos de Amami, declara que nuevamente le dan la más cordial bienvenida y que harán una celebración para honrar su llegada y levantar los ánimos. Se despide, marchándose del lugar. Corone comenta alegre que es un alivio que haya aceptado, mientras Choe observa en silencio. Por otro lado, Normin es abordado por un enano llamado Sora, que se arrodilla ante él llamándolo rey y legendario maestro artesano. Dice con tristeza que la sangre y el talento están demasiado ligados, aunque sobrevivieron al gran desastre que azotó al reino, su linaje es el único capaz de extraer maná en abundancia e imbuirlo en artefactos divinos, pero dado el estado de Dosatul-sama, no tienen más remedio que confiar en él. Normin, molesto, pregunta por qué están tan obsesionados con el Festival de los Espíritus Divinos. Al final, ¿no es más que una celebración o hay algo más detrás?
El enano responde que se supone que él valora mucho las tradiciones, aunque este festival lo adoptaron del reino de la noche. Aún así, no pueden olvidarse del juramento, sería manchar la sagrada historia de sus benefactores. Le ruega que los ayude. La conversación es interrumpida por Amami, que busca a Normin y se disculpa. Explica que necesita más utensilios, ya que la cirugía probablemente los requiera. Normin pregunta si acaso los que hizo el dragón de la locura no son suficientes. Amami responde que, a grandes rasgos, sí, pero el tratamiento de hoy no es su especialidad, por lo que necesita instrumentos más adecuados. Normin, serio, admite que no quiere arriesgarse, pero como la cirugía es por su hijo y le debe mucho a Amami-sensei, hará cualquier cosa que le pida. Pide ayuda a Sora, quien accede de inmediato, encantado. Alec comenta en voz baja lo difícil que le resulta a ese viejo ser más sincero. Mientras tanto, en la cabaña, la princesa elfa comenta que estaría aterrada de perder su mano si tuviera que someterse a una cirugía en la dominante, pero admira la valentía del rey enano. Chloe interviene diciendo que no está segura de que sea valentía, comprende su situación porque ambos padecen enfermedades que no solo son personales, sino que afectan a todo su reino. En el caso de Dosatul, su propia figura es vital para su pueblo y además carga con el peso de honrar un juramento. Imagina la enorme presión a la que debe estar sometido. La escena se traslada al rey enano, que junto a la reina sufre en silencio, temeroso por lo que pueda ocurrir. La historia nos traslada al taller de los enanos, donde Normin, con ayuda, trabaja en la fabricación del instrumental solicitado por Amami. Con satisfacción comenta que esa pieza necesita un pulido extremadamente fino y, mostrándola, pregunta a Amami-sensei qué le parece. Este asiente, impresionado de que con una simple descripción Normin lograra replicar lo que necesitaba. En ese momento, Fia se acerca a Amami y le pregunta qué es lo que hizo. Nervioso, él responde que son algunos instrumentos necesarios para realizar el tratamiento. Alec, molesto por la cercanía de Fia, se enfurece, pero ella, seria, observa a Yuto y comenta que es un tipo interesante, y lo mismo piensa de la cirugía, entonces pide estar presente en ella. Amami asiente de acuerdo, el tiempo pasa y nos trasladamos al lugar donde se llevará a cabo la cirugía. El rey enano, vestido con ropas adecuadas, informa que está listo, preguntando si durmieron bien la noche anterior pese a los temblores. Amami responde que no sintió nada, y el rey explica que han sido frecuentes en los últimos días, esperando que no sean un mal presagio, para terminar diciendo con firmeza, estoy en sus manos, sensei. Chloe interviene, aclarando que esos ligeros temblores están relacionados con un viejo relato sobre el Festival de los Espíritus Divinos. Confiesa que creía que no era más que un cuento para asustar a los niños, pero cambia de parecer al oírlos mencionar. Se dice que si no se celebra el festival en el corazón de Nox y no se ofrece una ofrenda a Dios, ocurrirá el lamento de Dios, el cielo y la tierra se teñirán de rojo con la sangre divina que brotará de la montaña. Amami piensa que probablemente se refieran a una erupción volcánica, y un enano, preocupado, añade que su pueblo vive al pie de esa montaña, aunque basta con realizar el festival, ¿no es así? El rey, con determinación, declara que no permitirá que el reino caiga en caos por simples conjeturas y asegura que, una vez recupere su salud, resolverá todos los problemas. Acto seguido, ya preparados, el rey se acuesta en la camilla improvisada para la cirugía. Los chicos se encuentran listos, junto con el instrumental recién creado. Amami explica que comenzará por determinar el lugar de la incisión y pide disculpas por las molestias. El rey responde que no pasa nada, que continúe. Amami marca la mano indicando que el punto de referencia está donde convergen la línea del dedo medio por el lado cubital y la línea cardinal de Kaplan. Deja un trazo identificando el lugar. Fia, sorprendida, pregunta qué es eso y Amami responde si se refiere al rotulador. Ella asiente y comenta que con eso puede escribir sin usar tinta. Amami explica que la tinta está dentro del instrumento y cuenta con un mecanismo que la repone automáticamente en la punta. Existen modelos específicos para uso médico, pero ese es el único que tiene disponible. Fia queda impresionada y, tras disculparse por interrumpir,
Amami responde que no importa, que seguramente requerirá de su ayuda después de la cirugía, y es bueno que conozca lo referente a ella. Es, además, una buena oportunidad para explicárselo a todos. A continuación, Amami indica que se debe realizar un torniquete de Smarch para evitar hemorragias al momento de la incisión. Pide que levanten el brazo del rey, y con la ayuda de Saya comienzan a envolverlo y ajustarlo con fuerza. Luego solicita el apoyo de Juno-san para terminar de atar la parte superior, a lo que ella asiente. El torniquete de Smarch es una banda elástica usada en cirugía para drenar la sangre venosa de una extremidad y mantenerla aislada durante el procedimiento. Funciona aplicando presión para desplazar temporalmente la sangre hacia otras áreas, reduciendo así el sangrado quirúrgico. Sin embargo, su uso requiere precaución, ya que comprimir la sangre altera la circulación y, si se mantiene por mucho tiempo, puede causar daño nervioso, trombosis o incluso necrosis tisular. Por ello, no debe emplearse por más de 2 horas continuas. Una vez terminado, Amami pregunta al rey si le aprieta demasiado o le duele mucho, pues en ese caso pueden administrarle un medicamento para dormir durante toda la cirugía. El rey responde que por ahora puede soportarlo. Continuando, Amami solicita la ayuda de Juno con el equipo quirúrgico y pide a Korone que desinfecte toda la zona, desde la mano hasta la parte superior del brazo, donde está el torniquete. Korone asiente y, apoyada por Choe, se encarga de la desinfección hasta dejarlo listo. Amami revisa y felicita a Korone, diciendo que el área está perfecta, luego anuncia que sigue la anestesia. Sea se acerca, pero es detenida por Amami, que le dice que esta vez no usará el aether, pues es posible que necesite su ayuda si surgen complicaciones con Dosatulsan. Prefiere emplear una anestesia localizada que solo afecte el área a tratar. Además, le pide que, si no le resulta inconveniente, empiece a aprender con él sobre todo lo relacionado con el control del dolor. Explica que en esa categoría entra el aether, la anestesia espinal subaracnoidea que ya usaron previamente, las hojas del árbol del mundo y también los bloqueos nerviosos. Hay una gran variedad de técnicas y quiere que ella colabore con él. Sea sonríe y asiente, prometiendo poner mucha atención. Chloe agrega que, si lo permiten, puede usar la magia del reino de la noche, a lo que Amami acepta, pues así el rey no sentirá siquiera el piquete de la anestesia. Chloe procede a usar su magia, mientras el rey comenta las extrañas sensaciones de entumecimiento. Acto seguido, Amami aplica la lidocaína con precisión en múltiples puntos de la mano, primero en la línea de incisión y luego en ángulo respecto al tendón del músculo palmar largo por el lado cubital, de manera que la anestesia local llegue al túnel carpiano. Al consultarle al paciente, este responde que es extraño no sentir nada. Con determinación, Amami anuncia que ha llegado el momento. Comenzamos con la cirugía del túnel carpiano. En las afueras, los enanos y demás acompañantes esperan con impaciencia. El pequeño Hugh corre hacia su abuelo y le dice que ya comenzó la cirugía, preguntándole por qué no se queda a su lado. Normin responde con calma que ya le proporcionó a Amami Sensei todas las herramientas necesarias, si lo requirieran para algo, ya habrían venido corriendo a buscarlo. Añade que tiene algo más importante que hacer. Hugh, curioso, pregunta qué puede ser más importante. Dentro, Amami inicia la incisión con el bisturí. Explica en voz baja que comienza en el punto donde se cruzan la línea cardinal de Kaplan y la línea del dedo medio del lado cubital, pero debe tener cuidado de no llegar al pliegue palmar distal, ya que podría causar una deformidad por contractura tras la cirugía. Fia, asombrada, comenta que realizó un corte profundo y apenas hay sangre. Amami asiente, explicando que se debe a la cinta colocada hace poco como torniquete. Pregunta al rey si siente dolor intenso, a lo que éste responde que todo está bien. Acto seguido, Amami limpia la incisión con una gasa y procede a separar un poco más la piel. Luego pide a Korone que tome los ganchos de doble punta recién fabricados y mantenga abierta la herida como ya lo ha hecho antes. Korone, sorprendida, pregunta si con eso es suficiente. Amami responde que sí, que lo mantenga así, y pide la ayuda de Chloe para colocar los ganchos planos en la parte superior e inferior, lo que permitirá ampliar la abertura sin necesidad de cortar más y asegurar una cicatriz lo más pequeña posible. Chloe, temblorosa, lo sostiene mientras se disculpa con Korone.
Ambas logran mantener la incisión abierta y Amami las calma diciéndoles que lo están haciendo bien, que aunque sea difícil, confía en ellas. Con precisión, Amami continúa el corte hacia abajo, atravesando la capa de grasa. Explica que las líneas verticales que se ven debajo corresponden a la aponeurosis del músculo palmar largo y que debe cortar un poco más. Korone baja los ganchos de doble punta y sujeta la membrana. Amami se sorprende al descubrir más grasa entre el músculo palmar largo y el retináculo flexor de la mano. Explica que esto es común en humanos con sobrepeso, pero en Dosatul probablemente se deba a diferencias entre especies. Fia, impaciente y molesta, lo acusa de violar todas las reglas, insistiendo que su forma de proceder no puede considerarse un tratamiento y lo amenaza con apartarlo y usar su magia para cerrar la herida si descubre que solo sigue adelante sin rumbo. Amami, sin apartar la vista, responde que le agradecería su ayuda, pero asegura que puede continuar con lo planeado. Entonces señala el tejido que corre de forma horizontal, el retináculo flexor de la mano, también llamado ligamento carpiano transversal, que constituye el techo del túnel carpiano. Explica que el síndrome ocurre cuando este túnel se estrecha y comprime el nervio mediano que pasa por su interior. En resumen, la mano está formada por 8 huesos carpianos, 5 metacarpianos y 14 falanges. Los carpianos, que participan en la formación del túnel carpiano, se encuentran en la muñeca y se dividen en 2 filas, la fila distal compuesta por el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, y la fila proximal formada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Estos huesos, unidos por ligamentos, proporcionan estabilidad y movilidad a la muñeca y a la mano. Korone pregunta si entonces es necesario actuar sobre el retináculo flexor. Amami afirma que sí, pero no se debe eliminar por completo, basta con rebajar la parte situada encima del nervio mediano para que éste recupere su espacio. Sin embargo, advierte que, si dañan el arco palmar superficial, un vaso sanguíneo ubicado un poco antes, brotaría mucha sangre y complicaría la cirugía. Con cautela, pide a Juno que le entregue el elevador, otro de los instrumentos recién fabricados. Sosteniéndolo, explica que este se coloca entre el nervio mediano y el retináculo flexor, protegiendo el nervio para que la hoja del bisturí no lo toque directamente. Si llegaran a dañarlo, las consecuencias serían peores que el propio síndrome del túnel carpiano. De pronto, un temblor interrumpe todo. El rey comenta que ya han sido varios, aunque poco intensos y pasajeros. Amami pide esperar a que pase antes de seguir explicando, pero el temblor aumenta su fuerza de manera súbita. Todo se sacude estrepitosamente hasta que la cabaña colapsa. El Slime, en un acto reflejo, logra apartar los escombros y proteger a los presentes. Amami, en la penumbra, agradece su ayuda y pregunta si todos están bien. La oscuridad es total, y entre los restos, la herramienta elevadora ha quedado perdida en algún lugar del sitio. Las chicas, nerviosas, mencionan que todo suena como si el lugar fuera a derrumbarse. La voz de Alec resuena entre los escombros, preguntando si Amami está bien. Este responde que gracias a Elder todos están a salvo, pues creó un espacio seguro. Pregunta cómo están afuera. Alec contesta que lograron escapar sin problemas y ofrece transformarse en dragón para destrozar todo lo que los cubre. Amami, mirando la incisión, replica que no, aún sigue en medio de la cirugía y debe continuar. Alec asiente, pero le pide que, si nota algo realmente peligroso, no dude en avisarle. Amami se disculpa, pero todos lo tranquilizan asegurándole que el temblor no fue su culpa. En ese momento, Fia enciende su báculo, iluminando el interior. Pregunta a Amami si esa luz es suficiente y si de verdad está seguro de seguir en esas condiciones. Él asiente con determinación. Korone, preocupada, pregunta qué ocurre. Amami explica que el elevador cayó al suelo durante el colapso y que desinfectarlo ahora será casi imposible. Subraya que esa herramienta es crucial para evitar dañar el nervio mediano. Un error podría tener consecuencias peores que el propio síndrome del túnel carpiano. Korone se inquieta aún más, pero el rey enano, sereno, interviene diciendo que está preparado para lo que sea. Pregunta si de verdad no pueden continuar sin esa herramienta, recordando que mantener el brazo comprimido mucho tiempo también es riesgoso. Amami,
Tras pensarlo, decide continuar, abrirá el retináculo flexor sin el elevador. De repente, otro estruendo sacude los escombros. Fia, en un acto reflejo, lanza un hechizo que mantiene los objetos en suspensión, aunque se disculpa por haberse distraído. Amami, preocupado, le pregunta cómo puede mantenerse ese espacio aún. Fia explica que Elder ya había creado un hueco bajo los escombros y que ella solo reforzó con magia para contenerlos. Amami le advierte que está usando 2 hechizos a la vez. Ella, con su tono característico, responde que aunque quedarse sin maná será duro, no dejará caer ni una pizca de polvo, hará su mejor esfuerzo y le pide que haga lo suyo. Amami asiente con firmeza, reanudarán la cirugía, con el bisturí en mano, reflexiona que no puede arriesgarse a hacer una incisión profunda, por lo que utilizará el filo al revés. Poco a poco, con la delicadeza de un cirujano, realiza cortes precisos mientras la tensión aumenta en el ambiente. Juno le seca el sudor de la frente, mientras Saya hace lo mismo con Fia, que está empapada por mantener el doble hechizo. Amami la anima, ya casi termina, solo necesita que resista un poco más. Fia responde que, por supuesto, puede hacerlo. Finalmente, Amami anuncia con calma, la abertura del retináculo flexor está completa, el nervio mediano está a la vista. Explica que, una vez cierren la incisión con la técnica de sutura en colchonero horizontal, la cirugía habrá concluido sin problemas. Todos suspiran aliviados. El rey, incrédulo, pregunta si ya terminó, pues apenas vio unos cuantos cortes. Amami sonríe y responde que tiene razón, quizás por ahora no note ningún cambio, pero asegura que todo salió bien y puede estar tranquilo. Con un aire satisfecho, añade que ha llegado el momento de cerrar la incisión. La escena cambia al exterior del castillo. Los enanos, junto al dios del bosque, observan con horror el derrumbe final y gritan angustiados por los chicos y el rey. Sin embargo, pronto la calma regresa cuando aparece Alec en su forma de dragón, trayendo consigo a todos los presentes, incluido el rey enano, visiblemente recuperado. Al verlos sanos, los enanos respiran aliviados. El rey se disculpa por no haber podido actuar mientras estaba inmóvil y pregunta si todos están bien. Le responden que no se preocupe, que no hubo heridos y que, siendo enanos, las reparaciones se harán en un abrir y cerrar de ojos. Patra y otros, emocionados, le preguntan por su mano y si el tratamiento contra el mal del mazo resultó exitoso. El rey, sonriente y agradecido, afirma que sí, que ya está bien gracias a Amami Sensei y a todos los que lo asistieron. Mira a Amami y le dice con emoción que está en deuda con él. Este, sonriendo, le devuelve el gesto, aunque advierte que deberán permanecer atentos por si aparecen complicaciones como el dolor del pilar. Sin prestar atención a las advertencias de Amami, todos los enanos celebran entre lágrimas y festejos la recuperación de su rey, abrazándose unos a otros con júbilo tras tanta angustia. En medio de la algarabía, Alec menciona que irá a traer a los demás, mientras Amami le pide especial cuidado con Choe pues todavía es de día. Alec asiente con firmeza, pero son interrumpidos por Sea, que les pide silencio. Entre tanto, vemos a Fia desplomada, inconsciente luego de todo el esfuerzo que hizo al mantener los hechizos, y Sea, que la observa, comenta que aunque quizás sea una de las 6 estrellas, no parece una mala persona. Tiempo después, el grupo se reúne junto al rey enano, quien conversa con ellos acerca de los artefactos divinos y del Festival de los Espíritus, el cual tendrá lugar en 6 días, mostrándose preocupado por la historia que Choe les relató. Por ello concluyen que mientras más pronto lo realicen, mejor. Saya interrumpe preguntando a Amami si habría problema en que Fia se encargue de cerrar la herida con magia regenerativa, a lo que Amami responde con seriedad que, aunque en un principio pensaba pedirle esa ayuda, aún no comprende del todo cómo funciona la magia, y menos cómo actúa en el cuerpo la magia curativa. Agrega que sospecha que podría regenerar el retináculo flexor que él cortó para liberar la presión, por lo que de ser posible preferiría evitar el uso de magia.
La conversación se ve interrumpida con la llegada de Normin y Hugh, quien emocionado anuncia que el jefe Normin le estuvo enseñando cómo extraer maná de la mina Nox, mostrando un montón de cristales que sorprenden a todos. Doshatul, incrédulo, pregunta cómo lo logró, y Normin, serio, señala que no hay tiempo que perder, vio que en el taller del castillo ya había una fragua preparada y advierte que si ocurre otro temblor fuerte, el castillo podría venirse abajo y perderían la posibilidad de usarlo. Alec, desconfiado, pregunta si hacer los artefactos divinos en ese taller detendría los temblores, diciendo que aún le parece absurdo. Normin responde que lo entiende, pero sostiene que hay algo de verdad. El adamantino emite grandes cantidades de maná y podría estar afectando las líneas ley de la Tierra, por lo que es urgente fabricar los artefactos divinos cuanto antes. Mirando fijamente a Doshatul, le recuerda que como rey tiene la responsabilidad de ayudar. El rey, con renovada determinación, da instrucciones claras, y los enanos, emocionados, comienzan a trabajar inmediatamente. Pronto vemos cómo, con esfuerzo y unión, toda la comunidad enana colabora en la creación de los artefactos divinos. Dejando una escena conmovedora en la que la familia real trabaja junta por un mismo objetivo, mientras Patra no puede evitar llorar al verlos. Tiempo después, los artefactos divinos están listos, impresionando a todos. Un enano comenta que sigue sin creer que las preparaciones se completaran mucho antes de lo previsto y celebra que ahora podrán cumplir la promesa con el reino de la noche. El rey, agradecido, mira a los chicos y luego estrecha con fuerza la mano de su padre, intercambiando palabras de gratitud y prometiendo devolverle el favor, a lo que Normin, con seriedad, responde que no hay deuda alguna entre ellos, pues son padre e hijo. Todo se interrumpe con la llegada apresurada de otro enano, quien informa que también llegaron antes de lo previsto, la delegación del reino de la noche ya está allí. El rey, sorprendido pero satisfecho, declara que llegaron justo a tiempo, que comience el Festival de los Espíritus. La historia nos muestra a Fia, que observa unas aves mensajeras, toma una, le coloca un mensaje y la libera al cielo. Por otro lado, en el reino humano, Arch informa al arzobispo Eccles que ha llegado dicha paloma mensajera. De regreso con los chicos, el rey vampiro Rugan comenta que tuvo un mal presentimiento al notar perturbaciones en la maná del aire, razón por la cual emprendió la marcha antes de lo habitual. El rey enano, inclinándose con respeto, agradece su visita y lamenta recibirlo en tales circunstancias, explicándole que muchas cosas han ocurrido en esas tierras. Rugan responde con calma que no hace falta disculparse, pues son aliados, dice que entiende lo de su brazo y la situación de la ciudad, pero que es mejor dejar de lado los temblores y los demonios para concentrarse en celebrar el Festival de los Espíritus. En ese momento aparece Chloe con su vestimenta de princesa de la noche, sorprendiendo tanto a su padre como a su hermana. Una vez informada de lo ocurrido, el rey Rugan reconoce que, aunque su brazo fue tratado, la historia sigue siendo terrible. Se dirige a Doshatul con pesar y le pregunta si, en su estado actual, podrá soportar todo esto. El rey enano responde con firmeza que agradece sus palabras, pero que por supuesto puede. Rugan, observando el entorno y fijando la mirada en Amami, se acerca hasta quedar a centímetros de su rostro. Con seriedad le dice, ¿eres tú el sensei del que tanto he escuchado? Para ser honesto, tengo una petición para ti, ¿crees que puedes acompañarnos de camino a la mina de Nox? Amami asiente sin dudar. Tiempo después, en la carroza real, Rugan explica que los vampiros han perseguido un sueño desde tiempos inmemoriales, algunos intentaron alcanzar la noche en carruajes, otros enfocaron su magia en la luna, y algunos incluso trataron de habitar en cavernas oscuras. Durante siglos llevaron a cabo innumerables y hasta ridículos planes, todo por cumplir su anhelado deseo de librarse del sol. Y entonces apareces tú, continúa, ofreciéndonos una aparente solución a este problema. Alec, indignado, le recrimina cómo puede llamarlo aparente.
Rugan, con mirada seria, responde que la cuestión es si pueden confiar realmente en sus palabras. Chloe, molesta, interviene: «Padre, ¿no crees que ya es suficiente mérito que él nos haya abierto una posibilidad? Estás siendo irrespetuoso con Amami-sensei». Rugan, con tono severo, replica que se trata de un asunto fundamental. Recuerda que aún no han presentado una mejoría real y que el rey Dosatul sigue convaleciente. «Me considero alguien racional», dice, «y sé que la esperanza puede ser como un veneno». Mirando fijamente a Amami, le exige una respuesta. Amami, algo cabizbajo, admite que lo siente mucho, ha hecho todo lo posible, pero no puede garantizar una cura completa. Rugan asiente, agradeciendo la sinceridad, pero acto seguido ordena con voz autoritaria que Chloe regrese al reino de la noche. La más pequeña de las vampiras se alegra al saber que su hermana volverá, pero Chloe, enojada, protesta alegando que aún tiene muchas cosas que hacer. Su padre la interrumpe: «Es una decisión inevitable. Como padre no puedo permitir que mi hija deambule por tierras bañadas por la luz del sol, bajo el cuidado de un hombre en el que no sé si puedo confiar». El ambiente se llena de tensión. Alec, observando a Amami, bromea en tono de camaradería diciendo que siempre le toca la peor parte, mientras Corone, preocupada, le pregunta si está bien. La caravana se detiene en la entrada de los túneles de la mina Nox, donde un enano los guía. Sin embargo, el camino está bloqueado por un derrumbe. El enano explica que fue causado por un temblor y que el santuario se encuentra justo más adelante. Rugan, analizando la situación, comenta que no queda más remedio que retirar las piedras, pide que todos se aparten y, con un solo hechizo, despeja el camino, dejando a todos sorprendidos. Fia, impresionada, menciona que utilizó magia de oscilación, explicando que los habitantes del reino de la noche pueden emitir y percibir sonidos y vibraciones que los demás apenas pueden captar. Pregunta entonces a Chloe si esa habilidad es la base de su magia. Amami, emocionado, también le pregunta si ella puede hacerlo, y ella responde que sí, aunque no con tanta habilidad como su padre. Alec, notando el brillo en los ojos de Amami, le pregunta si acaso se le acaba de ocurrir algo. Amami afirma con entusiasmo: cree que podrían usar la magia de oscilación para examinar el interior de los cuerpos. Chloe, alarmada, le dice que eso destruiría el cuerpo. Amami intenta calmarla explicando que solo se trata de ondas, pero queda pensativo, imaginando otros posibles usos de esa magia. La ecografía es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y tejidos internos, siendo especialmente útil para localizar cálculos en riñones, vías biliares o páncreas gracias a su capacidad de visualizar líquidos y tejidos blandos. Una vez identificado el cálculo mediante ecografía o rayos X, puede emplearse la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que consiste en aplicar entre 3.000 y 4.000 ondas de choque sobre la zona para fragmentar los cálculos en partículas más pequeñas que se eliminan de manera natural por la orina, sin necesidad de cirugía invasiva. Ambos procedimientos se complementan, la ecografía como herramienta de localización y la litotricia como técnica terapéutica para la eliminación de los cálculos. Alec interrumpe diciendo que no entiende mucho de lo que hablan, pero que por ahora lo más importante es despejar el camino y seguir adelante, ya que no puede adoptar su forma de dragón en un espacio tan reducido. Vemos como todos comienzan a retirar las rocas que bloqueaban el paso, y entre el poder de Chloe y el del rey Rugan van despejando la zona. El rey enano se disculpa por todo, pero Rugan, con gesto agitado, responde que no es necesario disculparse, pues todo se debe a causas fuera de su control. Sin embargo, advierte que el tiempo es una preocupación, el derrumbe y la inestabilidad de la maná son señales de que pronto ocurrirá el lamento de Dios. De repente, un fuerte temblor sacude la zona, provocando que se abra un enorme agujero justo donde estaban las rocas que obstruían el camino. Los reyes, con tono alegre, declaran que la propia montaña desea que eviten el lamento de Dios. Por otro lado,
Los chicos, aún aturdidos, se preguntan si están bien. La pequeña hermana de Chloe, emocionada, se adelanta saltando el agujero y, en tono juguetón, dice que llegará antes que ellos al santuario. Pero un crujido retumba y una enorme grieta se abre en la mina, dejando entrar un resplandor de sol. El rey Rugan, alarmado, grita el nombre de su hija al notar que ya es de día. Antes de que la luz impacte sobre la pequeña, Chloe se interpone y la protege con su propio cuerpo, provocando los gritos de pánico de Amami y compañía. Ya todos reunidos a su alrededor, le preguntan preocupados cómo está. Chloe, calmada y mostrando su rostro, asegura que no le ha pasado nada. El impacto es tan grande que todos lloran de alivio. Amami, con una sonrisa entre lágrimas, comenta que no pueden asegurarlo con certeza hasta hacer más pruebas, pero que quizá las tortillas sí estén siendo efectivas. Estas palabras provocan que Chloe rompa en lágrimas de felicidad y se incline inmediatamente en respeto hacia él. Rugan, acercándose con lágrimas en los ojos, le da las gracias y se disculpa profundamente. Amami, también llorando, le responde que no se preocupe, aunque insiste en que aún es pronto para asegurarlo con certeza. Más tranquilos, Rugan informa que deben seguir adelante, mientras todos comparten la felicidad, incluso Corone, que llora junto a los demás. Tiempo después, al adentrarse más en la mina, aparece un hada que observa fijamente a Amami, pero enseguida se marcha volando sin decir nada. Amami, emocionado, pregunta a Corone si también la vio. Alec, sereno, explica que seguramente era un hada, criaturas que gustan de migrar a lugares con abundante maná, comenta que hacía tiempo que no veía una. Amami se emociona por el hallazgo. El rey enano agrega que, con la magnitud del derrumbe en esta zona, no debería haber quedado nada en pie, y Normin advierte que siempre han debido tener precaución con esas criaturas. Poco después, alguien informa que el santuario se encuentra justo adelante. En ese momento, Amami siente un escalofrío recorriéndole el cuerpo, como si un recuerdo de su mundo hubiese vuelto de repente. Alec, preocupado, le pregunta si le ocurre algo, y Amami señala las estructuras cercanas, preguntando si son comunes en esa región. Alec responde que no está seguro, pero que sin duda deben de ser especiales, ya que es la primera vez que ve algo así. Eufórico, Amami consulta a los reyes si podría examinar más tarde ese edificio con detalle. Ambos le conceden el permiso, pidiéndole sumo cuidado, pues al ser tan antiguo debe de tener zonas muy frágiles. Mientras tanto, los enanos, entusiasmados, hacen fila diciendo que ya comenzarán el ritual. Rugan se acerca a Chloe y le pide su ayuda, a lo que ella asiente. Tiempo después, con todos en posición y rodeados de hadas, comienza el ritual. Al frente están el rey enano y Chloe, que invocan círculos mágicos mientras Chloe recita versos. Poco a poco, el ambiente comienza a transformarse. De repente, un terremoto sacude el lugar, pero ni Chloe ni el enano se detienen, continúan con esfuerzo mientras el maná los envuelve. Finalmente, el enano toma la azada ceremonial y la incrusta con fuerza en un trozo de tierra, logrando que los temblores se calmen poco a poco. Todos celebran con alivio. Rugan confirma que el flujo de maná se ha estabilizado. Acto seguido, la azada se transforma en energía de maná, dando por finalizado el ritual. Con una sonrisa, Chloe y el rey enano anuncian que la calma divina ha sido restaurada y que el desorden ha sido corregido. Con ello, dan por concluido el Festival de los Espíritus.